Muy buenas noches para todas, para todos. Muy buenas noches para las estudiantes, para los estudiantes de Colombia Crisis Política. ¿Cómo se encuentran? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy animado, esperando con mucha expectativa escucharlos a ustedes, porque yo sé que ustedes están preparando sus temas y pues quería pedirles autorización para que me permitan grabar la clase. ¿Sí me dan autorización? Sí, profe, tranquilo. Bueno, ¿y dónde está el resto de people? ¿Dónde está la gente? Que aquí todavía falta gente, hay 4 personas Esa muy conectadas. amistad, profe, aquí estamos los solteros, los que estamos baila. ¿Cómo así? No, no diga eso. Bueno, vamos Los a... solteros no comprometidos con la materia. Sí, no, yo veo que todos están muy comprometidos. Lo que pasa es que deben estar en mucha coyuntura, deben estar en parciales, deben estar saliendo otras clases, deben estar en muchas cosas. Estamos en la séptima clase, ya dentro de 8 días es la última clase. Ustedes saben que hemos venido trabajando en un proceso pedagógico y metodológico con 3 productos de clase. El primer producto fue el mapa conceptual, el segundo producto la exposición y el tercer producto que será entregado hasta dentro de 8 días es un ensayo, un escrito mínimo de 3 páginas, máximo de 5 páginas, con los criterios de escritura del ensayo, o sea, título, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía del mismo tema del que han venido trabajando, porque ustedes cuando hicieron el proceso de lectura para preparar el mapa conceptual, se alistaron para la exposición. Y después de hacer la exposición, que tienen ese ejercicio de expresar en voz alta lo que piensan y lo que estudiaron, se preparan prácticamente cerebralmente, mentalmente, académicamente para el ejercicio de escribir. Entonces es un camino metodológico trazado. Usted primero lee, construye un mapa conceptual, después habla, expone lo que encontró y por último escribe. Entonces, para dentro de 8 días ya es la última entrega. El link ya está habilitado. Si usted tiene su ensayo, lo puede subir ya. El- y pues con esto ya terminaríamos. Sería nuestro último encuentro dentro de 8 días. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario frente a esa metodología de trabajo? No, señor. Buitrago Arias Luisa Fernanda. Esa fue la que le dijo que pronto llegaba tarde a la clase. Me escribió por el grupo de WhatsApp. Sí, gracias. Anderson Delgado. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo está Anderson? ¿Bien o qué? Bien, profe, ¿usted cómo va? Muy bien. ¿Dónde anda? ¿Cómo va esa universidad en lo laboral? Excelente, gracias a Dios. Mucho, mucho trabajo, afortunadamente. Y pues preparando todo y bien, profe. Ahí vamos. Anderson, pero usted alcanza a llegar a la casa para ver las clases o usted está Pues allá en la U. digamos, yo entre semana tengo 2 clases y si alcanzo a llegar a la casa. Y hoy, pues digamos, hoy por lo general los sábados salgo a la 1. Entonces estoy relajado. En este Ah, momento bueno. estoy aquí en la casa. Bien, bien, excelente. Sí, señor. Valentina Hoyos. Elena Restrepo. Gustavo Alberto Sepúlveda. Presente, profe. Samuel Esteban Torres. Alexander Vázquez. Presente, profe. Gracias. Yuli Paola Becerra. Bien, Pres- eso lo Presente, necesita profe. un tiempo. Yuli Paola Becerra no vino. Presente, profe. Ya, mi amor, eso. Felipe Lazo.
¿Qué pasó con Felipe Lazo? Felipe Lazo. Yuli Paola Becerra, Felipe Lazo, pues vamos a ver si vuelve a entrar. María Paola Ortiz. Catalina Rosales. Hola, profe, presente. Bueno, muchachos, vamos a comenzar. Vamos a hacer un trabajo dinámico. Yo les quiero proponer que no nos extendamos todo el lapso de tiempo hasta las 8:30. Ustedes me van a frenar porque ustedes saben que yo hablo mucho. Yo quiero que ustedes hablen libremente, que no hablen por una nota, que no piensen cuantitativamente, sino cualitativamente. Esta es una materia muy delicada porque ustedes ya conocen los contenidos temáticos y la situación nuestra en Colombia. Entonces, asumir con mucha responsabilidad discursiva y analítica esas exposiciones y esos temas que ustedes tienen. Mínimo 10, 15 minutos, máximo 20, 25 minutos por exposición. Solamente falta Gustavo, Anderson ya expuso, Alexander Vázquez ya expuso, ¿cierto? Catalina ya expuso, ¿o no? ¿Sí me escuchan? Profe, qué pena, sí. No es que no había podido. Profe, yo ya expuse. Yo ya Bueno, expuse, me había quedado faltando lo último, pero en este momento no puedo presentar porque no estoy en mi casa, no tengo pues las diapositivas a la mano. no, Y pero pues a usted no le quedó faltando lo último. Lo que pasa es que yo le pedí el favor que parara porque ya llevamos mucho rato hablando y que ese tema lo volviéramos a ver como para no dejarlo así. Pero usted expuso, tranquila. Ahí lo que quedó faltando, y no que haya quedado faltando, sino que a mí me hubiera gustado darle más desarrollo. La verdad, me tienes en cuidado de esa gente. ¿Cómo dice Felipe? Bueno, entonces ese tema del habeas corpus, esos últimos. Acaba de entrar, entonces por la falla. Ah, sí, ya se la quité, tranquilo, Felipe. Bueno, Gustavo, hágale pues, hermano, esto es suyo. Uy, yo pensé que era más adelante. Ay, ¿cómo No, así es que pues, no está listo? Que lo cogí fuera de base. no, después pues que, ¿quién dijo miedo? Pues, Eso. Vamos, ¿cuál es el tema ahí ya ven suyo? la pantalla, no la ven. Conflicto armado en ¿Ya ven Colombia. la pantalla? Sí, señor. ¿Y si ven? ¿Y escuchan claro? Sí, señor, puede seguir. Si puede poner la cámara, sería muy chévere para verlo. Ah, espere por acá, me cacharrega esto. Le quito la cámara. Ahí ya, ¿qué? Epa, mejor dicho, No, yo todo un gusto compañero. profesional. Eso, todo un Placer profesional conocerlo a haciendo todos. su trabajo. Un placer que me conozcan. Ah, pues, ya en Es la suyo. pantalla. Listo, el tema que me tocó a mí es el conflicto armado en Colombia. Es el tema que vengo a exponer el día de hoy. Y pues dice como una pequeña introducción donde se especifica que el conflicto armado en Colombia es un periodo en curso, o sea, que es un aparado de guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia. Pues supuestamente baja intensidad, y lo maquillan, lo camuflan, porque realmente el conflicto ha tenido picos muy altos que no han sido nada bajos, y aún estamos viviendo eso. El tema que estamos viendo con las masacres y todo ese tema en ese momento, pues es un punto que no es nada, es de baja intensidad desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la violencia pues, bipartidista liberal conservadora en los años de 1928-58 como los años más fuertes de este conflicto entre los dos partidos que aún se vive, y los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto se le han sumado las carteles, bandas criminales, la PACRIN y grupos armados organizados, ¿cierto?
Es una imagen ahí como alusiva al tema. Y aquí es como el primer apunte pues, que yo hice, ¿cierto? El conflicto armado en Colombia está asociado a qué? A la inequidad social, el enfrentamiento bipartidista, a la acumulación de capital, la concentración de la tierra en pocos dueños y agitación social, que ha generado inestabilidad política y social, narcoterrorismo, corrupción, parapolítica y violación de los derechos humanos, como puntos muy que encapsulan algo muy general, ¿cierto? Y que creó el espacio y las condiciones para las organizaciones de grupos armados, ligas campesinas, autodefensa campesina, guerrilla, paramilitares, BACRIM, todo el tema pues, que estamos viendo y que hemos vivido. El tema del reclutamiento de niños, que es algo muy que vivimos aún y que lo vivimos con más fuerza pues en un tiempo atrás. Y acá está pues, el mapa conceptual. Entonces, el conflicto armado en Colombia, que genera reclutamiento de menores, ¿cierto? Pues como ese aspecto. ¿Causadas por qué? Por la guerrilla, los paramilitares, que sus causas son falsas promesas de temas del gobierno, pues hacia ellos, que ellos han pues, pedido la parte de tener un poder político en el Estado, han pedido tener participación en la toma de decisiones del Estado y pues les han generado falsas promesas porque eso no se puede hacer. Problemas en las comunidades cuando, cuando estos grupos han generado desplazamientos, han generado pues tanta violencia, tantas tomas de pueblos, más que todo pues en la parte rural y que es la parte más afectada pues directamente por el conflicto armado en Colombia. Ignorancia por parte del gobierno, porque como vemos que digamos el presidente Duque hizo un apunte hace pocos días de que un panadero, un auxiliar de panadería se ganaba 2 millones de pesos, se alcanza a identificar que los altos mandatarios no tienen ni idea de lo que vive la clase media y baja del país. No tienen ni idea de cuánto ganamos, de cómo vivimos, de cómo sobrevivimos, ni del diario vivir de nosotros, que estamos en la ciudad, que estamos más cerca de ellos. Entonces, imagínense la gente que vive en el área rural, que viven en zonas tan apartadas, ellos están aún en el olvido. O sea, el gobierno no los tiene muy presentes, sino cuando pasan las masacres, cuando pasan las cosas ya pues de color pues de amarillo a rojo, ¿cierto? Entonces, ahí por el otro lado, es enfrentado con políticas en contra, campañas de concientización y mejores oportunidades. Las políticas en contra, pues, y las campañas de concientización, todo eso lo saltan. ¿Por qué? Porque la mayoría de las guerrillas, pues, esa gente vive en los montes, vive en las montañas, viven, pues, en la zona muy rural y las campañas no alcanzan a llegar a ellos. O sea, es algo que, lo que les venía diciendo, que el gobierno no entiende cuál sería un medio de comunicación más asertivo de llegar a esas personas que están pues haciendo las cosas mal y que están viendo muy lejos, ¿cierto? O sea, en zonas muy remotas. Esas campañas que hubo hace como 4 años por televisión, que salía un helicóptero, fue para el Mundial, que botaban unos balones de fútbol a la selva sin saber si por ahí estaba la guerrilla y pues usando canales televisivos, viendo que pues, la mayoría de esa gente vive en un monte, esa gente no va a ver televisión en el monte, es muy improbable. Entonces es más campaña para quedar bien como con el demás, pues con la sociedad, pero no es algo asertivo de llegar donde sí debe llegar, ¿cierto? ¿Escuchan? Sí, eso que vos estás diciendo es muy Sí, importante y hay un autor que se llama Francis Fukuyama que habla sí, del alcance del Estado. Eso se llama el alcance exacto, del Estado. ¿Cuál es el alcance que tiene el Estado? Y nosotros hemos hablado que Colombia, el 90% de Colombia es rural. Piensen, exacto. vénganse de abajo para Sí. arriba. Putumayo, Amazonas, Amazonas, Caquetá, Guainía, Pichada, Maupé, Pichada, Pichada, esos son departamentos que son prácticamente la la, mitad de Colombia y son la rurales. Sierra Macarena, todo eso está pues minado de guerrilla, de BACRIM, de autodefensa, de todo el tema, y realmente las campañas nunca llegan allá. ¿Por qué? Porque el político que le importa, las ciudades capitales donde están los votos, pues la mayoría de los votos, la gente que sí puede votar,
¿para qué? Para subirse a un puesto, pues, al tema de la corrupción, al tema de enriquecimiento, pues, de tráfico de influencias, todo este tema, ¿cierto? Entonces, no es reconocido como un problema, o sea, sabemos que es un problema, pero ante el Estado no es reconocido como un problema, ya que los actores no denuncian sus propios casos, lo que vuelvo y digo, y lo que dice el profesor, alcance de control. O sea, un campesino que escasamente sabe, pues, literal, hacer las cuentas con los dedos, ¿cómo va a presentar un derecho de petición, un PQR, una queja escrita al gobierno? No saben los canales, no saben los medios, no saben, no No, tienen la educación, una muchas solicitud veces. de crédito, qué pena que lo Dígame interrumpa, cómo, Gustavo, una exacto, solicitud de crédito, hay muchos estudian contaduría, contabilidad acá, no tienen acceso, bancarización, no tienen acceso a ninguno de los sistemas contables que nosotros conocemos. O sea, sí, Colombia es un país de productor de alimentos, del campo, y en exacto. el campo no hay Pero no estamos contabilidad. enfocados en eso. O sea, digamos, bueno, no denuncia sus propios casos, pues lo pongo así, pero el tema es de que no tienen los medios, no saben los medios, no conocen los medios, y esa gente está en el olvido total, ¿cierto? Hasta que no los matan, los masacran, los violan, los desplazan, ahí sí sale el gobierno a victimizar esa población de ese pueblo, ese corregimiento, esa vereda, para generar como lástima y que están haciendo algo, pero se vive en muchos más lugares que están en el total olvido, por lo cual no son tenidos en cuenta, no son tenidos en cuenta. Hay gente que ha vivido cosas tenazas. Conozco un caso de una persona que llegó a Altagracia hace 2 años, que hace 2 años se supone que ya estaba la venta del acuerdo de paz, todo ese tema, se estaba hablando, se cese el fuego, y esa persona es desplazada de, bueno, de una región, es de Antioquia, se me olvidó el pueblo. Los paramilitares y la guerrilla los movilizaron de su finca, y eso fue hace 2 años. Y el señor le tocó irse de allá y venirse para acá a buscar, a empezar de cero. Y es una persona que medianamente puede decir como de estudio básico, como la primaria y como sexto, séptimo, y tampoco conoce los medios. Esa persona ni siquiera tiene cuenta con el subsidio de reparación de víctimas, no está en ningún programa acogido. Y es una persona que, pues, se puede decir que tiene un estudio superior a la mayoría de campesinos, pues, del país. Ingresan al proyecto de reparación, pues, de víctimas, ¿cierto? Esos proyectos es como una entrevista, y el tema es que pues lo que vuelvo y repito, los campesinos no saben expresarse bien, no saben pues cómo llenar las solicitudes, les ponen muchas cosas son digitales, y un campesino no sabe pues tener un computador, entonces tienen que ir a alguna oficina a que les hagan eso, pero entonces les cobran, y pues normalmente cuando son desplazados no tienen los recursos. O sea, es que es un tema que todos conocemos, pero que simplemente cuando alguien lo habla, uno lo siente y dice, uy, sí, tenaz eso, pero pasan 2, 3 días y a todos se nos olvida, eso pasa en todo el país. Ahora, por el otro lado, todo este tema de las políticas en contra, campañas de politización, mejores oportunidades, esto no se cumple. ¿Por qué? Por lo mismo, el desentendimiento del gobierno, que no conocen realmente la situación que está viviendo la gente, ni tampoco los intereses que tiene la guerrilla y todo eso, muchas veces no los conocen. ¿Debido a qué? Al incumplimiento de las normas pactadas. Lo que pasó con el ELN, que estaba hablando de un cese al fuego y secuestró a un agente. O sea, hacen como la propuesta de cambiar, pero no empiezan con acciones. Entonces, ¿qué pasa? La población, que somos nosotros los que hablamos, los que podemos votar, los que podemos hacer la mano, que los que estamos en las ciudades, que realmente no nos vemos afectados directamente por el conflicto armado que viven las personas que están en las zonas rurales, decimos, venga, pero ¿por qué no hacemos el acuerdo de paz? ¿Y por qué no un perdón y ya? Viendo que las personas que vivieron en la guerra, estas personas, bueno, nosotros decimos que no, y las personas que sí están viviendo la guerra, ellos sí quieren que donde está el fuego porque ellos están viviendo la candela en carne viva, ¿cierto? Pero no tienen los recursos ni los medios para comunicarlo. Lo cual lleva a no disminuir estos casos.
Entonces es un círculo vicioso. El gobierno propone que esto se acabe. Las autodefensas, las bacanías, las guerrillas, todos dicen que bueno, hágale. Pasa algún suceso en que por X o Y razón secuestran a alguien, hacen un retén ilegal, Un secuestran gente. atentado, Señor, o un atentado como ese de la escuela un de atentado. carabineros. Exacto, un atentado como el de la Escuela de Carabineros, que lo que pasa es que todos, o sea, todo va más allá de lo que no nos vemos, por lo mismo, no tenemos alcance. Muchas veces en las fuerzas militares y en las pues, fuerzas de la guerrilla y todo eso, no todos tienen los mismos intereses y no todos tienen la obediencia, ¿cierto? Pueda que los voceros principales, los más altos rangos, digan, listo, cuadremos, vamos a negociar y todo, pero por allá abajo hay cabecillas que dicen, no, a mí no me sirve entregarme y que me den una, pues, amnistía, pues, de todos mis delitos y yo empezar de cero, que yo no sé hacer nada más sino robar, matar, extorsionar y traquetear. Gustavo, yo te Entonces, quería hacer una pregunta. señor, ¿Vos qué pensás de la situación que se está generando? Primero que todo, yo quiero felicitarte, sí, porque es que en la clase se trata de eso, de que nosotros nos apropiemos de nuestros temas como colombianos y empecemos a hablarlos, sin sí, señor, necesidad de decirnos, sin necesidad de decirnos o entendernos como enemigos entre nosotros, porque sí, nosotros señor. todos tenemos diferentes formas de pensar y yo creo que el ejercicio que está haciendo Gustavo, por ejemplo, es eso, que hablemos de política, hablemos de historia, hablemos de nuestros problemas para poder entenderlos y a ver si solucionamos. Dentro de eso está pasando algo en Colombia muy interesante y es la negación del círculo de mando de la FARC del reclutamiento de menores. O sea, ellos niegan en la JEP o no reconocen el reclutamiento de menores. Los grupos de derecha, Centro Democrático, otros, se han ido de frente en contra de esa posición porque pues el reclutamiento de menores es un delito contemplado en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? ¿En Colombia sí hubo reclutamiento forzado? ¿No hubo reclutamiento forzado? Forzado en todo el sentido de la palabra, o sea, a uno lo forzan a ponerse un uniforme, a tomar un fusil y a irse en contra de una A oligarquía, combatir unos ideales que no son los suyos. O a uno sea, lo obligan a eso, o eso es fácil hacerlo, o qué es lo que pasa. Y lo otro que yo quería, como para que des la discusión, es el tema del rango de edad. En Colombia se ha discutido disminuir la mayoría de edad o aumentar el tema de la mayoría de edad a los 16 o a los 21. Y pues esto sí, tiene que ver con el tema de reclutamiento de menores, porque si en el derecho internacional dice que es de 16 años hacia atrás que se considera como menor, mientras que en la legislación colombiana dice que es de 18. Si la suben a 21, entonces quien se enlista en la guerra siendo de 20 años, entonces también es considerado como un menor. O sea, ahí hay una discusión que toca dar. listo. El tema del reclutamiento de menores de edad, eso es una realidad que todos conocemos, que no es, o sea, todo, no lo hemos vivido directamente, pero sabemos que sí existe. Yo, pues, yo cuando presté mi servicio militar, yo estuve en el Hospital Militar Central en Bogotá. Allá me tocó a mí prestar el servicio, pues, la mayoría del tiempo. Disculpe, Y, Gustavo. ¿Y sabe qué señor, pasa? Pues que no cierre la idea, téngala ahí, no se la vaya a olvidar. no, Yo soy muy crítico de esa parte porque cuando uno el Estado se lo lleva, pues lo que está haciendo es reclutándolo. Y de manera forzosa también, porque lo llevan a uno a la mala. no, pero le digo cuál es la peor. Lo peor es que a mí no me reclutaron. Yo Se me se regalé. regaló. No, es que, ¿sabe qué? Eso fue, yo me regalé a la Armada Nacional. Eso fue un tema, ahí pero resumo. Yo Muy chévere, estaba, ah, muy chévere que haya tenido esa yo, experiencia de vida. yo cumplí los 18 años y estaba la edad de que hago ahora. Que, Que pues, sí, ¿qué me pongo a estudiar? no ¿Qué me habían pongo a hacer? oportunidades. Oiga, y fui a sacarla, sí, claro, no, pues yo trabajo desde los 13 años,
pues no me tocó una infancia muy fácil, pero pues tampoco la más difícil para tampoco ser tan sufrido. Pero llega uno a ahí y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cierto? Llega un momento que no piensa muchas cosas y por lo mismo, el Estado no tiene, si a nosotros de las ciudades no tenemos un apoyo para una beca, para un subsidio para estudio, para una ayuda, pues, Un crédito para montar una empresa, una un microempresa. tema de emprendimiento. Eso. Vea, es que, bueno, es que esto sabe que hablamos si quieres 10 horas y no vamos a llegar pues a acabar el tema. Porque, vea, en ese momento, un profesor de donde estudiaba antes, él es líder de proyectos de emprendimiento de la alcaldía de Pereira, ¿cierto? Y me decía que él vivía aterrado de que hay un presupuesto hay un presupuesto de la ciudad para emprendedores, ¿cierto? La gente radica su proyecto y si cumple con unos parámetros, le desembolsan. Son créditos con un interés supremamente bajo porque lo que le sirve a la ciudad es que generar empresas para generar impuestos y todo el tema. Y me decía que el presupuesto eran 5.200 millones de pesos, Buena plata. pues para el año, ¿cierto? Y que tuvieron que devolver 3.200 millones de pesos. ¿Por qué? Por desinformación de la población. Entonces, que él como líder de proyectos, él quería anunciar, publicitar, mostrarle a toda la ciudad que podían acceder a ese, o sea, participar por ese subsidio, por esos préstamos, y los de más habilidad que él no se lo permitían. ¿Por qué? Porque como usted sabe que en el presupuesto pues de las ciudades y todo eso, lo que no se use, pues bueno, eso es un problema, el berraco, porque es un tema de mala planeación, un tema de devolver dinero, pues es muy complicado. Entonces lo que hacen que para el próximo año disminuyen ese presupuesto para ese canal y se lo inyectan a otro. Ahí pues obviamente hay un juego de intereses por parte de gente más arriba, ¿cierto? De gobernantes pues de aquí, que uno no se va a poner a decir nombres porque podemos entrar en una discusión de partidista. Pero Pero el tema entonces es que, usted entró a la Armada. sí, bueno, eso fue una paréntesis. Entonces yo me fui acá a la cédula y como no sabía qué hacer, allá estaba un man y nadie le corría, en su traje blanco, nadie le corría. Y yo, ¿por qué nadie corre? Sí, eso, pues en todo el mundo le corre al ejército porque los reclutas no era uno obligado. Bueno, eso fue hace como 6 años. Cuando entonces, hermano, que va a cambiar la experiencia, que ustedes, vea, usted se pone a estudiar, empieza a ir a buscar trabajo, meta hacia esto, que usted ya tiene trabajo, pues de una, las fuerzas militares nunca se van a acabar, nunca se van a quebrar, la guerra siempre va a estar, usted siempre va a tener trabajo, en 20 años se pensiona, y pues uno va a estar muy inocente, y primero los papeles y me voy. Entonces, ¿Pero le me fue bien o tocó. le fue mal? Porque lo siento como arrepentido. No, lo que pasa es que, o sea, cuando uno vive todas esas experiencias, se da cuenta que lastimosamente hay mucha corrupción también hacia las fuerzas militares. ¿Sí me entiende? Usted vivió y Imagínese vio que, adentro cómo era. claro, no, pues uno siempre yo como ahí como todo explico, yo era pues sí, como se llama, bueno, el administrativo, no de un Sí. nombre. Entonces yo me daba cuenta que, digamos, en el puesto de nosotros, pues éramos 100 soldados, ¿cierto? Y la alimentación diaria, o sea, por cada soldado, eran en esos tiempos, ¿no? Hace 8 años, me parece, eran 6.250 pesos por soldado para la comida del día. 6.250 A por los tres 100. golpes. Sí, pero son Poquito. 625.000 pesos diarios. Multiplique eso por 30 días. Son 18.750.000 pesos para que coman los soldados, ¿cierto? No más en ese puesto, que no era el batallón, que era un puesto del batallón, o sea, que éramos nomás 100 pelados, que Y que eran, manejaba poquito, eso poquito es plática. poquito, son 18.750.000. Póngale, eso fue en Bogotá, póngale decir del batallón San Mateo, póngale a Alcalde de Dos Quebradas.
En esa distancia salían 2 camiones de víveres para ese puesto, con ese presupuesto. Del batallón San Mateo al Candeos Quebrada llegaba solo una. Se queda a mitad de Literal, camino. literal, literal. Y todo el mundo, no pasó nada. Solamente en ese puesto. Hay un tema de tráfico de influencias, pero terrible. Allá va muy bien, usted tiene un amigo arriba o tiene un enemigo arriba y usted va. O va para un sitio bueno, O o va para un va para sitio el malo. Chocó, va para Buenaventura, va para Vallesolano a chupar, pues, como se dice, plomo por allá. Mm. Entonces yo por eso dije, no, yo no, pues, uno se mete como con un ideal que a uno le vende la idea de que uno va a luchar por los intereses del país y va a ser pues el héroe de la patria y tales. Y llega uno allá y se da cuenta que eso es un poco de gente ahí que realmente luchan es por intereses propios y no los del país. Entonces dice uno, eso es una farsa más. Y ahí pues perdí, se puede decir que perdí lastimosamente un tiempo de mi vida. Ya después dije, no, mejor me voy para la vida normal y pues miro qué hago allá. Aquí estamos. No, pero no lo sienta así, no sienta que perdió el tiempo, porque No, 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 la madurez obviamente que no, usted tiene en estos momentos es gracias a eso que le pasó. sí, claro, no, 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 y uno aprendió muchas cosas y todo, pero me refiero que pude haber invertido mejor ese tiempo. Pero pues uno es muy, sí, no, uno se deja influenciar muy fácil, lastimosamente. Pero entonces llegaba el tema de que yo estaba en el hospital militar, ya llegaban cuando estaban los enfrentamientos con la guerrilla, llegaban los soldados y llegaban los guerrilleros a ser atendidos, pues en el hospital militar. Y nosotros pues prestábamos guardia de que los guerrilleros, pues cuando no se fueran a volar, ¿cierto? Claro. Y uno miraba guerrilleros, pues la mayoría eran muy como indígenas, de rasgos como indígenas, 17, 14, 15, Peladitos. 18 años. ¿Cómo? Peladitos. Pelados, menos pelados. O sea, el que yo menos vi tenía como 12 años. Y el que más, pues de los pelados, por ahí póngale si acaso los 18, que no creo. Y entonces ahí es donde uno se daba cuenta que el gobierno, el mismo gobierno, los daba a mostrar como los pelados quedaron en medio de un enfrentamiento. O sea, ellos estaban en medio de un enfrentamiento, viendo que muchas veces, como llegaban tantos, llegaban al helicóptero, nos tocaba a nosotros bajarlos de las camillas para entrarlos al hospital y llegaban con botas de caucho, con pantalones camuflados, camisa camuflada. Pues, obviamente eran guerrilleros, pero el gobierno lo vendía, o sea, lo sacaba a ellos como si ellos estuvieran en medio del conflicto, Sí. pero que ellos no hacían parte del conflicto de manera directa. Nosotros con los compañeros como que, uy, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué el interés de no mostrar que La sí hay realidad. reclutamiento de... Sí, o sea, ¿por qué? Y es la fecha que o sea, no se explica por qué, si estamos combatiendo eso y tenemos casos, pues llegan al hospital y todo, y no, esos pelados estaban jugando fútbol en medio de una balacera y quedaron ahí. Entonces, quedaron como, bueno, el caso es que sí, obviamente sí hubo, porque también hay mucho desplazamiento por eso. Pueda que no los hayan obligado a salirse de sus casas y sus viviendas, pero sí los padres, por temor a que reclutaran a sus hijos, se los llevaban mejor y se dejaban todo botado y empezar de nuevo en una ciudad que no conocían, sin oportunidades, sin estudio, sin participación en nada. Entonces, por ese lado, obviamente sí hubo y sí hay reclutamiento de menores en muchas regiones del país. Y lo segundo que me dijo fue el tema de qué, profe, se me olvidó. No me acuerdo vos. Hemos venido charlando así, charladito, Sí, todo así. lo primero fue el tema del reclutamiento de menores de edad. Y lo segundo Lo de era la una edad. pregunta, Lo de la edad, que lo es de la la edad. edad. Eso va enlazado con lo que yo le digo, que porque el gobierno camuflaba a los pelados como si no fueran guerrilleros, viendo o sea, se sabía que eran guerrilleros. Si venían vestidos con camuflado, con botas, con de todo, eso obviamente se ve que eran guerrilleros. Y hay características muy particulares de la guerrilla. O sea, el que anda en el monte le salen muchos hongos en los pies, hongos, callos, cortaduras, en los brazos,
por las plantas, por la vegetación. O sea, pues ya uno ya en la fuerza militar aprende a conocer, identificar personas por esos rasgos. Uno sabe que esta persona vive en el monte. Y los pelados llegaban con esas características. Y según eso, no, eran una población cercana al conflicto y quedaron en medio. Entonces, si lo quieren bajar, es para quedar, pues, como por decirlo así, ante las personas fuera del país, ante las organizaciones que nos ríen a nosotros, como si no Quedar hubiera bien. reclutamiento de menores de edad. Señor, Sí, 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 sigue. es un interés. Si lo bajan, si lo suben, es lo contrario, pues que no creo. Pues si lo suben a 21 años, sería para que los que estuvieran de ahí para abajo se vieran acogidos a ese derecho, eso es internacional, de que no pueden estar en una guerra, ¿cierto? En ninguno de los dos lados, ni por la fuerza pública armada de nosotros, ni por la guerrilla, ni la autodefensa, ni nada de ese tema. Entonces, esa es la opinión, profe. Si la bajan es porque hay intereses por allá arriba de camuflar las cosas, de camuflar las cifras, de camuflar lo que estamos viviendo. ¿Por qué? No se sabe. Y si la suben es porque realmente están buscando un interés de que se logre pues, judicializar, buscar culpables o que dejen de hacerlo para que no sean judicializados. Pues como así por ese lado lo veo yo, profe. Yo quería mencionar una última cosa para no interrumpirlo más y para que usted cierre su exposición, y es que Vale, hay que profe. tener en cuenta, muchachos y muchachas, que las tradiciones y culturas de nosotros como mestizos y blancos no es la misma de las culturas y las tradiciones indígenas. Por ejemplo, ellos no tienen adolescencia. Lo que nosotros tenemos que es la juventud y la adolescencia, y uno ve esa adolescente como hasta los 18, ellos no tienen eso, ellos tienen un ritual de iniciación, y usted pasa de ser niño o niña a ser hombre o a ser mujer. Usted le llega el ciclo, el periodo como mujer, y deja de ser niña y pasa a ser mujer. Y usted como niño se convierte en cazador o en un acto ritualístico y pasa de ser niño a ser hombre. Entonces no hay esa transición que nosotros decimos de juventud, de adolescencia, que es la que nosotros tenemos en esta cultura occidental y del hombre blanco esta parte. Ellos no tienen eso. Y esa es una característica especial, porque entonces un niño que es para nosotros un niño, para ellos ese es un hombre. Y ya está mandado pues a ir a la guerra y a hacer todas las cosas que hacen los grandes. Eso también es algo que es interesante observar desde lo cultural. Lo invito, Gustavo, entonces, con su exposición, que está muy buena, a que cierre, con Sol Y Nidela. un último apunte referente al tema del reclutamiento, que también la persona que llegó a Altagracia, pues ya hemos charlado mucho, me decía que también muchos jóvenes, pues pelados de 14, 13, 12, se van de manera voluntaria, porque las autodefensas es la única oportunidad que tienen de tener un ingreso, de tener, pues, como de pertenecer a una organización, de tener como un derecho a hablar, ¿se entiende? O sea, que también muchos se van porque a esos sitios no llega el Estado, no llega educación, muchas veces no llega salud, no hay oportunidades de trabajar sino echando pues pala y cultivando, no hay nada más. Entonces también muchos, la única oportunidad que ven es hacer partícipes del conflicto armado. Y ya en conclusión, si el Estado invierte en educación, salud, seguridad, en una política reestructurada en pro de mejorar la calidad de vida de los colombianos, generando conciencia, sentido de pertenencia y empatía. Empatía, en ponernos en los pies del otro, ponernos en lo que está viviendo el otro, ponernos no simplemente mi opinión, yo decir, no, es que también no me ha afectado nunca el conflicto, entonces a mí me da igual si llega la paz o si no llega la paz, me da igual, no, pongámonos en los pies de las personas que viven en carne propia, el conflicto armado, el desplazamiento, las violaciones de derechos humanos, todo este tema que están viviendo, y así uno va a tener más conciencia y va a ser una persona que va a tener una imagen más acercada referente a este tema. Se reconstruirá una sociedad nueva donde los valores primen y valgan, el orden, la responsabilidad civil, donde las personas con menos recursos puedan recibir lo básico, vivienda, salud, educación, alimentación, y con esto disminuir el índice de violencia que lleva al conflicto. Muchas de lo que estamos hablando, mucha gente que no tiene oportunidades, ven el conflicto, ven la extorsión, ven el robo,
ven la violencia, pues como la única salida, generar un ingreso para poder vivir, para poder alimentarse, para poder vestir. ¿Por qué? Porque no hay ni vivienda, ni salud, ni educación. Como dice el lema del presidente Duque, salud, educación, vivienda. Y todo el mundo pagando arriendo, sobreviviendo arroz con huevo y haciendo filas para morirse porque no lo atienden. Entonces, esa es mi exposición, compañeros. Profesor, espero les haya gustado y haya quedado claro todo el tema. No la Es un tema cierre, muy Gustavo. general, pero pues espero haya podido abarcar lo suficiente. Me gustó mucho y yo sé que a Por los mí, muchachos, yo sé que a los muchachos también. Puedes poner la plantilla 4, por favor. un segundito. Estuvo muy bien. Algunos muchachos, ¿ustedes tienen preguntas, comentarios frente a la exposición de Gustavo? No hay preguntas, no hay comentarios. ¿Esta es la Vea, 4 es esa esta? es. Vea, esa imagen, yo no sé vos de dónde la sacaste, pero ahí está resumida toda la clase. Porque Oh, vea, esta la hice yo, profe. en Lo que serio, pasa es que yo los hice y los saqué. Este lo hice en Canvas. Y felicitaciones. sí. Entonces yo Ah, también los mira ahí pantallazos, la imagen, ve, ponerla. Claritico lo que estábamos esta. hablando. Sí, usted es un pelado de estos con botas de caucho. Usted ve los pantalones, las camisas, usted va a ver los rasgos en los brazos, las cicatrices porque el pasto en la selva corta. Usted va a ver que esas personas tienen unas callosidades en los pies tremendas, unos hongos brutales. ¿Por qué? Porque viven en el monte. O sea, esas son unas características particulares de la gente que vive en el monte. Entonces, no, los niños están jugando fútbol así vestidos en medio de una balacera entre la guerrilla y el ejército. El ejército, sí. Así, así lo vende el Estado. Pon la 4, mira, ahí, todos concentrados que Gustavo logró resumir todo el tema del conflicto armado en esa imagen. Dice, está asociado a la inequidad social. Ya todos, prácticamente Gustavo Alberto en las conclusiones mencionó qué es esa inequidad social, que nosotros no tengamos acceso a una alimentación, nuestros niños, a una nutrición en La Guajira, en el Chocó, en el Bichá, en el Putumayo, en el Amazonas. Yo les expliqué eso una vez. Hay algo en el ser humano, en el desarrollo humano integral, que se llama el desarrollo infantil. Dentro del desarrollo infantil están los 1000 días críticos, que es de 0 a 3 años. Si un infante, una niña o un niño de 0 a 3 años, o sea, desde la gestación, o sea, incluye a la mamá, incluye la vida y la calidad de vida que tenga en la gestación su madre. De los 0 a 3 años debe tener unos estándares vitamínicos, proteínicos, nutricionales, de lo contrario su cerebro no se va a desarrollar. El cerebro es esa masita, esa masa que nos hace diferentes en la escala zoológica, racional, y se desarrolla en los 1000 días críticos de 0 a 3 años. Si nuestros niños están en desnutrición, van a crecer con problemas de aprendizaje y etcétera. Y entonces el problema de la desigualdad y de la inequidad social en Colombia tiene que ver en parte con el tema acceso a alimentos, porque tenemos toda la tierra y ese es el último punto, dice, el enfrentamiento bipartidista. Ya vimos, y esto es para resumir, que la tradición política en Colombia ha sido el bipartidismo y que fue roto en 1991 con la constituyente y que ya se adoptó no el bipartidismo, sino el multipartidismo. Pero sabemos que fueron 16 años de pacto de Frente Nacional, donde ellos se repartieron el gobierno durante 4 años y pues los resultados de eso ya los hemos analizado, como el tema del colapso del Estado, la acumulación de capital. La acumulación de capital, o sea, en Colombia no hay una distribución del ingreso, ni una distribución de la Vean riqueza. al distinguido doctor Uribe, dueño del 70% del Bichada. El hombre compró todas las tierras y pues nadie dice nada, que porque Bichada pues es tierra virgen, que eso para qué. Lo que pasa es que ahora salió que afortunadamente el hombre cuenta con demasiada suerte y compró las tierras donde está la reserva más grande del país
de coltán, que es el nuevo oro negro. Casualmente, ¿no? El hombre no sabía eso desde antes, ¿no? No, El no, hombre que sí, no tenía acceso a información privilegiada del no, Estado. obviamente no. Lo que pasó con los hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, Con las que compraron, franquicias, con las zonas compraron un francas. lote, compraron eso en Mosquera, compraron el lote en Mosquera, ya estaba el proyecto radicado que se iba a ejecutar a los 3 años siguientes, y mis amigos hijos del presidente que no tenían, pues, como usted dice, acceso a esa información, obviamente que no, que en tal lote iban a construir en la zona franca, fueron y compraron ese lote en 500 millones de pesos y lo vendieron al Estado en 30.000 millones. O sea, de plata de Porque no, nosotros. sí, no, pero ellos no sabían que ese lote lo iban a usar para eso. No tenían información, pues, Eso, privilegiada, ¿no? entonces, eso es lo que llamamos la acumulación de capital, que es que el capitalismo no es que sea perverso de por sí, el capitalismo ha funcionado en las sociedades desarrolladas que nosotros vemos, que inclusive hay países subdesarrollados que tienen un sistema económico capitalista y no tienen la cantidad de problemas que nosotros tenemos. O sea, el tema en Colombia, el capitalismo es voraz, porque pasa lo que acaba de narrar Gustavo, que los ricos que tienen el capital se las arreglan para concentrar cada vez más y más y acumular cada vez más y más la riqueza. Y una de las formas de hacer la distribución de la riqueza y el ingreso es a través de los impuestos. Eso lo decían, por ejemplo, Juan Manuel Santos, él hablaba de que los que tengan, pues que paguen más. O sea, no un IVA generalizado para todos, Y si sino vio lo, un impuesto que sea según la renta. y si vio lo de ahorita que iban a hacer la reforma para aumentar los impuestos de los estratos 4 5 6 y se cayó. Y entonces eso es lo que llamamos aquí una acumulación de capital, que está ligada al narcotráfico, porque todo el lavado de activos y todo el dinero que entra, pues entra a seguirse acumulando. Y sigue con el siguiente, concentración de la tierra en pocos dueños, porque se han dedicado a eso, a apoderarse de baldíos del Estado. Ellos se han apoderado de los baldíos del Estado, a despojar a campesinos porque se han dedicado a eso y a concentrar la tierra. Las Naciones Unidas dicen que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra y mayor desigualdad. Estamos hablando de que el 1% de la población es dueña Es del rica. 90% de la tierra en capacidad productiva. O sea, hay 4 o 5 familias que son los dueños de los factores económicos de producción del país. ¿Cuáles son los factores económicos de producción? Tierra, maquinaria o tecnología, trabajo y capital. Ellos se han encargado de estancar las fuerzas productivas del país y está llevando al tema de la agitación social. Está muy chévere. Muchas gracias, Gustavo. Lo felicito por ese trabajo que hizo, porque es que es lo que estamos haciendo. Necesitamos empezar a hablar los temas tranquilamente, sin ser enjuiciados de, es que vos sos guerrillero, vea, ustedes No, no, es que tenemos que desarmarnos también de las palabras, de esos cuando discursos. uno habla de esos temas, uno debe ser lo más imparcial posible Eso, para precisamente no generar conflicto entre ninguno de nosotros, porque así como yo tengo un punto de vista, pues todo es muy subjetivo, ¿cierto? Usted tiene un punto de vista, yo tengo otro, y muy pocas veces compartimos la misma visión de las cosas. Entonces, cuando uno habla de todos esos temas, debe ser muy imparcial, sin ni izquierda ni derecha, ni tampoco centro, porque hay que estar ahí como muy la juega. bueno, muchas gracias, Gustavo, lo felicito. ¿Y quién sigue? Profesionalmente me falta subirlo, es que yo no sé cómo se sube eso, es que ahí estoy yo quedado. Usted No he entra podido. a la plataforma y en la plataforma, espere, yo voy a ir abriendo la plataforma y les voy a mostrar quién falta por exponer. Todos expusieron ya. Creo Samuel que ya faltaría expuso. yo. Juan. Bueno, Yo usted en pues, adelante tiene el uso de la palabra. Ya le voy a mostrar a Gustavo cómo es que se sube.
Venga, Chaca, venga. ¿Se está listando, Elena? Se viene, vea, pues Gustavo, usted está aquí, están todos viendo la pantalla, ¿cierto? Del tablero. Sí, profe, sí, profe. Usted se viene para aquí, para exposiciones temáticas y ahí lo entrega. Aquí en esta manito, ahí es donde se sube. Ahí lo adjunto. Ahí Ah, lo, listo, listo. ahí lo Ese adjunta. es FUNEC, ¿cierto? Que es con la cédula de la clave que uno puso. Ah, ya mismo va a hacer esto del profe. Listo. Vamos a continuar, por favor, entonces. Elena. María Paola Ortiz está presente. Profe, me avisa si le está compartiendo la pantalla, por favor. Aún no. Chaca, venga. Mira que no me deja, profe. Presentar ahora, ¿cierto? Presentar toda la pantalla. Ya, profe. Profe, mira que no me deja. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Chaca, venga. Ahí va a empezar, ahí va a empezar. ¿Sí se deja ver? Ahí, crisis ética en la sociedad colombiana, resistencia, exigibilidad y transformación. Listo, profe, ¿y me ven? No, todavía no la vemos, quisiéramos verla. No se La deja. presentación No, sí, pero a usted no. es que no veo por dónde, profe. Allá. Abajo. Venga, Listo. Chaca. Venga. ¿Ahora sí me ven? No. Ahí sí, ahí sí. Bueno, buenas noches para todos. El tema que yo escogí fue crisis ética en la sociedad colombiana. Bueno, una pregunta que nos surge a todos es si nosotros en Colombia tenemos una crisis ética. Claro que sí, porque desde hace mucho tiempo se habla en Colombia de una crisis ética, de pérdida de valores, de invasión de lo público, lo político, de corrupción extrema, de aceptación de la tolerancia del crimen, y nadie hace nada. O sea, acá no se toman, no se toman reacciones. Esta crisis ética tiene unos síntomas. Algunos de estos son entre ellos un incremento de la popularidad. ¿Cómo incremento de la popularidad? Porque aquí todos creen que porque se hacen más populares, porque, porque se hacen más populares haciendo el mal. Entonces, por ejemplo, el expresidente Uribe se hizo más popular con todo lo malo que ha hecho. Corrupción escandalosa. Por ejemplo, desde el Congreso, desde lo judicial, las Fuerzas Armadas, la policía, las instituciones públicas, hacen corrupción y nadie toma partido de esto. Crímenes de estado de impunidad, por ejemplo, los falsos positivos, el paramilitarismo, el espionaje, las chuzadas. Todos estos síntomas hacen más fuerte la crisis ética en Colombia. Por ejemplo, la transformación del dolor humano es una de las mayores formas de lucro. ¿Por qué? Porque el dolor humano trae consigo
eh, por ejemplo, en las empresas farmacéuticas, todo aquello que, crímenes que se hacen, ellos manipulan todo esto. Por ejemplo, para no ir tan lejos, en la cuestión del COVID, que se escuchó por ahí que había el cartel del COVID. Entonces no era mucho lo que ayudaban a la comunidad, sino que antes estaban como contaminándola. Políticas de seguridad que siembran odio. Por ejemplo, para dejar ingresar a un ciudadano a una entidad pública, se le hacen muchos registros, se le hace como sentir culpable, y también es un síntoma grave porque no están dejando que el ciudadano se exprese libremente, sino que siempre lo acusan como si fuera alguna persona de más, ¿cierto? Tenemos una conciencia social bloqueada gracias a esto. Hay un bloqueo que impide que la realidad social penetre la conciencia social. El psicoanalista Erich Fromm determinó que existen unos filtros que controlan lo que la realidad puede pasar a la conciencia de la sociedad. Mientras más conflictiva e irracional sea la sociedad, esos filtros son más espesos y rígidos. Bueno, los filtros controladores de la sociedad. Estos a su vez son dogmas o instrucciones que llevamos grabadas en los comportamientos y maneras de pensar con que la sociedad nos marcan y condicionan. Bueno, algunos de esos filtros son, por ejemplo, la ley hay que acatarla aunque sea dura e irracional. O sea, aquí se crean leyes y sí o sí, así no estemos de acuerdo, hay que cumplirlas porque son leyes. Y aquí nadie puede hacer nada porque siempre los de arriba son los que tienen el poder. Las memorias de las víctimas es dañina y perturbadora para las personas. Como decía el compañero, aquí no puede uno expresarse libremente porque siempre le van a cuestionar, no, ya olvida lo que pasó. Usted me está contaminando a más personas, nos está haciendo que nos vayamos en contra del Estado. Listo. Otro filtro sería, las víctimas del crimen de lesa humanidad lo fueron porque algo debían. Si a usted le vulnera sus derechos y no tiene cómo defenderse, porque seguramente lo van a decir, no, es que a usted le asesinaron a su hijo porque su hijo era paramilitar o era guerrillero, o sea, no tienen cómo defenderse respecto a eso. No se pueden acabar con fuentes de ingresos tan exitosas como la enfermedad y el dolor humano. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más muertos hayan, más falsos positivos van de pronto a sumar. Si entre más enfermos hayan, más medicamentos pueden legalizar, más el sistema de salud más va a legalizar. Entonces, bueno, hay que impedir la culpabilización de la sociedad o del Estado por crímenes del pasado. Ellos evitan al máximo, el Estado evita al máximo, la sociedad, que esos crímenes salgan a flote o que vengan y hagan sindicatos, hagan marchas, porque a ellos no les interesa. No hay que dejarse traumatizar por las memorias violentas del pasado. Según eso, todo lo que es pasado es pasado. O sea, ya aquí el presente, lo que sea en el presente, bien, pero lo del pasado se deja en el pasado según pues la ética que tengamos. Todos estos filtros hacen de muralla para que la realidad cruda de nuestra barbarie no pase en nuestra conciencia social y nos hace convencer de que todas las violencias, vengan de donde vengan, son iguales y hay que hacerle caso omiso de lo que defienden y de quienes ejercen. Listo, profe. Mi exposición fue cortica. ¿Lo puedes regresar un poco, por favor? Yo hago un comentario. Muchas gracias, Elena. Excelente. Quiero hacer un comentario, aquí. No se les olvide que el profesor Alexander Vélez les enseñó que cuando escribimos la palabra Estado, devuélvelo a la otra. Ahí. No, la otra, la que habíamos, donde te dije que la dejaras. Ahí, no, a ver. La otra. No, hacia adelante. Hacia adelante.
hacia adelante, hacia adelante. Ahí, en la otra. La próxima, ahí se acaba, profe. No, no, es que en la otra, o sea, en la Pasa muy anterior. rápido. Ahí. Hay que impedir la culpabilización de la sociedad o del Estado. Cuando escriban la palabra Estado, pongan la inicial en mayúscula, porque nos estamos refiriendo a la institución social y política más importante de toda la historia de la humanidad. No estamos hablando de los estados de ánimo, de los estados de la materia, cierto, estamos hablando del Estado. Entonces, para que ustedes aprendan, ese es un detalle mínimo, pero que nos ayuda a dimensionar de qué estamos hablando y a darle la connotación. Muchas gracias por la exposición, Elena. A mí me parece muy chévere que hayas traído a Erich Fromm, que nos hayas dado ese mensaje de que tal vez los colombianos nos tenemos que llenar no solo de valentía, sino de ética para poder enfrentar la situación crítica que tenemos como colombianos. Y por eso esa clase se llama así, Colombia Crisis Política. También debería llamarse Colombia Crisis Política y Ética. La ética es una parte de la filosofía que estudia el ethos, el ser, el arte de vivir bien, el arte de la calidad de vida en comunidad. Y es diferente de la moral. La moral es lo que es socialmente aceptado o no. Hay sociedades de moral abierta y hay sociedades de moral cerrada. La ética es la misma para todas las sociedades, porque el ser humano, independientemente de las culturas, está buscando siempre su calidad de vida, de vivir bien. A eso le llamamos la ética. Entonces, sí nos falta a nosotros como colombianos no ética solamente entendida de la corrupción y eso, sino la ética en el sentido de no callar no callar cuando vemos que hay la injusticia, no quedarnos callados cuando vemos que tenemos la posibilidad de actuar para que no se le violen los derechos a otros, en el trabajo, en derechos de todo tipo, derechos ambientales, derechos laborales, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, todos los derechos que garantizan que el ejercicio pleno de la ciudadanía lleve precisamente a eso, a que en un estado elevado de la vida y de la ética nosotros alcancemos la calidad de vida, el desarrollo pleno de la vida humana y un proyecto de nación. O sea, que nosotros como colombianos seamos distinguidos en el mundo por algo positivo, no por algo negativo como en la actualidad, que nos identifican por ser el principal productor de hoja y de cocaína en el mundo, y como el principal país de desigualdad, o como el principal país donde asesinan y masacran a líderes políticos. Nosotros tenemos que dejar ese pasado y avanzar hacia la construcción de un nuevo Estado-nación que incluya a las generaciones venideras, porque entonces la discusión es esa. ¿Qué país les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si no actuamos éticamente en el momento en el que tenemos que actuar? O sea, ahora. ¿Quién falta por exponer? Nadie, ¿cierto? Samuel expuso, Valentina expuso, Catalina, listo, muchachos, entonces no siendo más el hecho de la presente, habiendo escuchado a Gustavo y a Elena, yo quiero que hagamos un sábado cultural, hoy, que cerremos ahí el ejercicio de las exposiciones. Ustedes si quieren se van a descansar, a hacer sus cosas, tienen muchas cosas para hacer, y si no, se dedican a elaborar el ensayo, porque tienen mucho para hacer, tienen que hacer un producto académico tipo ensayo. Entonces, las recomendaciones las repito. Título, listo, usted tiene el tema, por ejemplo, Gustavo, tiene el conflicto armado en Colombia. Póngale salecita, póngale piquecito, póngale un aderezo, un aditivo, el conflicto armado en Colombia, desde la perspectiva de un estudiante de la Remington, no sé, pónganle en su
autenticidad a los temas, porque todos tienen unos temas asignados, pero como cada uno ya le dio un tratamiento, póngale en un título original, que se note la autenticidad, que usted eligió el tema del conflicto armado, pero le puso lo suyo. Por ejemplo, el conflicto armado y el reclutamiento forzado en Colombia, ¿cierto? Entonces, como que ustedes le pongan su parte, su autenticidad. Si tiene alguna duda, algún comentario frente a la redacción, frente al tema del ensayo, me van diciendo, pues, profe, estoy aquí, ayúdenme. Yo les dejé una lista de palabras conectoras y señalizadoras para redactar textos. Saben que es en Word, saben que es mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas, y que no hay portada, ni contraportada, ni hojas en blanco adelante, sino que de inmediatamente la primera hoja tiene su nombre, el nombre de la materia, el título, arranca con la introducción en la misma hoja. Normas APA, ya sabemos que pues es Times 12, que se cita, si ustedes van a citar, paréntesis y comillas, que el espaciado, por ejemplo, en normas APA es doble espacio, sangría al inicio de cada párrafo, o sea, que quede bien coqueto, bien bonito, bien presentado, y bibliografía. Así sea una sola, así sea un solo texto el que leyeron para hacer el mapa conceptual, lo ponen de bibliografía. Si no hizo nada de ninguna de esas lecturas, sino que usted se basó en el módulo, ponga el módulo de bibliografía. Módulo ni Remington, clase crisis política, porque el módulo está protegido por derechos de autor, pertenece a la universidad y es bibliografía. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Profe, la entrega es para este próximo viernes, ¿cierto? Tienen hasta dentro de 8 días, el sábado. Listo, profe, gracias. Dentro de 8 días nos vemos entonces, dentro de 8 días le damos cierre a nuestra clase de Colombia Crisis Política. Hablamos de los ensayos y si me los han entregado, yo les podría hacer una retroalimentación de cómo vi sus trabajos. No se preocupen por el tema cuantitativo de las notas, que en la medida de que ustedes han asistido, han participado, han entregado a tiempo sus trabajos, despreocúpense, que cualitativamente ustedes van a ganar y les va a ir muy bien. Entonces, no siendo más el hecho, pues vámonos a un sábado cultural. Profe, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Gracias, profe. Chao, que les vaya muy bien. Acabé de llegar y ya me voy. Gracias, profe. Pero la exposición de Gustavo tiene que verse, la exposición de Gustavo y la exposición de Elena. Yo creo que disfrutaste fue la de Elena. Véase la exposición de Gustavo en la clase grabada para que vea de qué estábamos hablando y para que vea cómo estuvo de chévere la exposición de Gustavo y así se desatrasa. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Y me pagan los derechos de autor. Oye, pues. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esa participación y esa buena disposición de trabajo. Hágale, profe, para eso estamos, para aprender y para enseñar un poquito que sabemos. Excelente. Bueno, Samuel, Juan, Felipe, Anderson, muchas gracias. Profe, que yo no soy Juan, que yo soy Julie. ¿Y por qué no está conectada desde su...? Profe, porque a mí se me apagó el celular y no lo puedo poner a cargar. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Pipe. Bueno, muchas gracias, muchachos. Chao, profe, descanse. Chao. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, Anderson, descansa. Samuel, ¿dónde anda?